¿Cómo están, chicos? Aquí continuamos con el tutorial haciendo referencia a la obra de Daniel Defoe, que es Robinson Crusoe, ¿no? Y vamos a describir de alguna manera, detallar la obra de manera mucho más analítica y por sobre todas las cosas al protagonista, marcando las características que lo convierten en un héroe, ¿no? Y qué tipo de héroe también es. Daniel Defoe, ¿sí? Se basa, como muy bien había dicho en el tutorial anterior, se basa en una historia real, en la historia real de un marinero escocés, ¿sí? Que se llama Alexander Selkirk, ¿sí? Que es una historia verídica que ha ocurrido, ¿sí? Y que ha tenido una gran difusión, de la cual Daniel Defoe toma, ¿sí? Este marco de la historia para volcarlo a su obra literaria, ¿no? Es decir, darle un marco ficcionario, ¿no? En este marinero escocés, ¿sí? Vamos a contar la historia real, cómo fue. Este marinero escocés parte de Inglaterra en el año 1703, ¿sí? Al morir el capitán de la embarcación, ¿sí? Comenzó a tener problemas con el segundo al mando, ¿no? ¿Sí? Es decir, con la persona que había quedado al mando después de la muerte del capitán, empieza a tener muy mala relación y muchos problemas, ¿sí? En donde la situación era totalmente insostenible, ¿sí? Para Alexander. Entonces él pide que se lo deje en una isla desierta, con lo necesario para poder sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Solamente con lo necesario para poder sobrevivir, con tal de salir de esta situación embarazosa, la cual era insostenible, que tenía con el segundo al mando de la embarcación. La isla quedaba más o menos a 700 kilómetros de las costas de Chile y allí permaneció durante 4 años hasta que fue rescatado por un barco. ¿Sí? El, el capitán y el primer oficial de este barco que lo rescata Alexander, ¿sí? Escribieron diferentes tipos de documentos, ¿sí? Y recopilaciones, ¿sí? Narraciones sobre el naufragio que había realizado Alexander, ¿sí? Y que se convierte después en muy popular, ¿no? ¿Sí? A pesar de que la novela de Defoe es ficción, es totalmente ficticia, ¿sí? El público no pudo dejar de comparar, ¿sí? Lo que le había sucedido, es decir, el hecho noticiable verídico de Alexander Selkirk, ¿sí? Con la obra de Daniel Defoe, ¿no? Eran muy parecidas, ¿sí? Aunque tenían sus diferencias, ¿no? Pero eran muy parecidas, había una similitud muy importante entre uno y otro, ¿no? Hay, como muy bien le dije, marcadas diferencias, ¿sí? Entre el protagonista de la obra de Daniel Defoe, que era Robinson Crusoe, y el protagonista de la historia verídica, que era Alexandre Selkirk, ¿sí? En donde, por ejemplo, Selkirk era un hombre de mar, era un marinero, ¿sí? Hecho y derecho, ¿sí? A quien se le pagaba por el trabajo que realizaba, mientras que Robinson Crusoe, ¿sí? Era simplemente un aventurero, una persona que se lanzaba en un primera instancia se lanzó a una aventura, ¿sí? Porque era lo que buscaba, ¿sí? Que sí, y después se embarcó varias veces en busca de nuevos horizontes, ¿no? Pero siempre horizontes económicos, ¿sí? En busca de enriquecimiento personal. Ahora, Robinson sale al mundo con el afán de recorrerlo y de obtener riquezas, ¿sí? También Robinson nace en una familia totalmente acomodada, ya que su padre, ¿sí? Es un negociante, ¿sí? De muy buena posición económica, que lo que buscaba era que su hijo estudie leyes, ¿no? Y que viviese de esa actividad. Pero Robinson Crusoe tenía otros planes para su vida, ¿no? ¿Sí? Ahora, por estos motivos, ¿sí? Y tantos otros, ¿sí? Por su porveniencia y por su espíritu totalmente lucrativo, el personaje representa, ¿sí? ¿Sí? Representa en todas sus características a el hombre burgués de su tiempo, ¿sí? Es decir, es el modelo del hombre burgués, ¿sí? De ese contexto histórico, ¿sí? En ese periodo del tiempo, ¿sí? Que había crecido al amparo del desarrollo económico de su país también, ¿no? Es decir, de la manera en la cual había crecido Inglaterra, también este personaje
había crecido económicamente. Ahora, Robinson Crusoe representa al hombre que se hace a sí mismo, ¿sí? Y que lucha contra la naturaleza, ¿sí? Un hombre que se vale de sus habilidades y de su capacidad de no claudicar para poder ir creciendo y progresando en la vida, ¿sí? Con espíritu totalmente protestante, ¿sí? Porque tomemos en cuenta de que estamos hablando de la religión protestante, ¿no? Que es de alguna manera el advenimiento o la consecuencia de lo que fue la reforma luterana, ¿sí? En donde gesta la iglesia protestante en Inglaterra, totalmente contraria y distinta a la católica de Roma, ¿no? ¿Sí? Que muestra, protestante que muestra que Dios, ¿sí? Bendice a quienes se esfuerzan en las empresas totalmente terrenales, ¿no? Ante la desgracia, Robinson Crusoe reacciona de acuerdo con la clase social a la cual le pertenece, no se queda en el molde, no reniega de lo perdido, no se conforma con vivir, por ejemplo, en una cueva, que es lo que le pasa cuando él naufraga. No se conforma con eso, sino que se esfuerza por convertirlo en un almacén, en una bodega, en una cocina, en un comedor. Después empieza a amoblarla, ¿sí? Es decir, que va progresando, va creciendo, va ampliando su horizonte, ¿sí? Y compara su tarea con la de un hombre de Estado, ¿sí? En donde tiene que administrar, cuidar, guiar a toda una sociedad, al crecimiento de todo un pueblo, ¿no? Hace esa comparación en su obra. Robinson Crusoe es un hombre común, ¿sí? Que es sometido a una situación extrema como es el naufragio, logra sobrevivir con notable perseverancia y con un sentido práctico, ¿sí? Porque tiene la capacidad de perseverar, tiene la capacidad de seguir adelante, a pesar de las adversidades, a pesar de las distintas pruebas, ¿sí? Y problemáticas que él tenga y pequeñas derrotas que él tenga, porque él va aprendiendo, se va deconstruyendo, sigue adelante, porque utiliza el sentido práctico, ¿sí? A medida que va, de alguna manera, superando las distintas pruebas, se convierte en un héroe, ¿sí? Va construyendo ese personaje heroico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se deja caer, ¿sí? Que demuestra, este héroe demuestra ser totalmente autosuficiente, no necesita de nadie para crecer, no necesita de nadie para poder sobrevivir, ¿sí? Es decir, que él va a buscar los recursos y los medios para poder sobreponerse a distintos tipos de situaciones problemáticas, ¿sí? Y superarse como persona, ¿sí? Es seguro totalmente de sí mismo, ¿sí? Y no se deja vencer por el destino. Con esta obra, de Daniel Defoe se inaugura una nueva literatura la cual no idealiza la realidad, no, y aparecen nuevos valores, ¿sí? En lugar de los valores cortesanos, ¿no? Recordemos que los valores que están anteriores a esta obra hacen referencia, ¿sí? a este valor cortesano, ¿sí? De cortejar a una mujer, de idolatrar a una mujer, de salir a buscar aventuras en distintos tipos de batallas, ¿sí? De los caballeros andantes. No, ya. Esos valores no se visualizan acá. Acá hay otro tipo de valores, ¿no? Valores que sobresalen, ¿sí? Y que son otros, ¿sí? Propios de la sociedad burguesa, ¿sí? Por ejemplo, el afán de aventura solo para enriquecerse, ¿sí? Es decir, lanzarse a nuevas aventuras en busca de nuevas riquezas, ¿sí? El apego del bienestar al dinero, en donde el dinero brinda felicidad, en donde el dinero brinda un estatus, ¿sí? De tranquilidad económica, ¿sí? Para las personas, ¿sí? El agradecimiento demostrado con dinero, el agradecimiento demostrado con cheques, ¿sí? En ese tiempo era muy común, ¿sí? La habilidad de servirse de las herramientas y de los materiales para poder ir superándose, para poder ir logrando los objetivos, ¿sí? Que se va imponiendo,
¿sí? La visión práctica de la vida por medio del sentido común también que tiene, ¿sí? El trabajo de la tierra, el trabajar, el labrar, ¿sí? El sacar provecho de la tierra, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, la redención del salvaje, que al final Robinson Crusoe logra convertirlo al anglicanismo, ¿sí? Que recordemos que el anglicanismo, ¿sí? Estamos hablando de la religión oficial de Inglaterra. Ahora, con todos estos elementos, ¿sí? Con todos estos elementos, el autor quiso demostrar cómo un hombre puede enfrentarse solo, el hombre puede enfrentarse solo a la naturaleza y reconstruir los rudimentos de una civilización, ¿sí? Es decir, que no necesita de otra cosa, no necesita de absolutamente nada, ¿sí? No necesita nada más que de él mismo para poder plantearse objetivos, plantearse metas e irlas realizando en base a su propio esfuerzo. Ahora, por último, la sociedad inglesa del siglo XVII se caracteriza por el puritanismo, que es un movimiento político religioso, ¿sí? Que promulgó la reforma luterana, como muy bien sabemos. Ahora, el panorama cambia, ¿sí? Radicalmente con las dos revoluciones producidas en el siglo XVII, ¿sí? Y el interés del hombre, ¿sí? Se desplaza, ¿sí? Deja de lado la problemática religiosa, deja de preocuparse por Dios y empieza a tomar, ¿sí? Una posición o un lugar totalmente importante para el hombre, lo que es el crecimiento económico, ¿sí? Lo que es el crecimiento económico. Y surge el espíritu utilitario, con la idea de que algo es bueno si es que es útil. Si no es útil, no es bueno. Entonces, el sentimiento de espíritu utilitarista es fundamental para este periodo que está viviendo el hombre burgués. La utilidad, ¿sí?, de la cual se habla, se encuentra en aquello que da felicidad al mayor número de personas, ¿sí? Es decir, que lo material y lo utilitario es predominante en este periodo de tiempo. Tanto el autor como el protagonista de la obra, ¿sí?, fueron hijos de las dos revoluciones ocurridas en el siglo XVII y lo ubica a ellos en el medio, entre el puritanismo del siglo XVII y el utilitarismo del siglo XVIII. Están en ese proceso, ¿sí? En ese proceso. El espíritu puritano se observa, por ejemplo, cuando Robinson Crusoe se encuentra con Dios, ¿sí? Se encuentra, tiene un reencuentro con Dios en el cual le agradece por poder sobrevivir día a día, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo crece su confianza, ¿sí? Y también su confianza a Dios y sus propias fuerzas también, ¿no? Y el espíritu utilitarista dentro de la obra se observa en cada momento y en cada instante en cada una de sus acciones, ¿sí? ¿Sí? Ya que él trata de sobrevivir, ¿sí?, o de mejorar su condición de vida en cada momento de la obra. Bueno, espero que tenga una utilidad, valga la redundancia, ¿sí?, una utilidad práctica, la explicación sobre esta nueva obra, que es la de Daniel Defoe, ¿sí?, que es la de Robinson Crusoe, y puede hacerle práctica y útil para sus tareas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.